Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Perdón. Esto va a ser la presentación. Orgasmo de tortuga. Hostia. Joder, Álvaro, es... Ah, no, para mí yo... A mí... Ay, ya. Es porque como no podemos reír, pues, ¿sabes? Gasta la risa. Te río como una puerta. ¿Cómo quieres que la hiedra en el invierno se seque? ¿Cómo quieres que te olvide cuando te he querido siempre? Bienvenidos, bienvenidas al segundo episodio de Fitonáutica. Estamos muy ilusionados de seguir con este proyecto, de que sea ya el segundo episodio. Y también muy agradecidos por la acogida que ha tenido el primer episodio. Nos parece que ha superado con creces nuestras expectativas. Estamos rondando las 150 reproducciones, al menos desde Spotify, quizás sean más incluso. Y bueno, nos agrada saber que este tema en concreto que a nosotros nos apasiona también interesa a más gente, y por ello vamos a continuar pues ofreciendo este pedacito de conocimiento del mundo vegetal que nos rodea. Bueno, y a partir de ahora ya nos podéis escuchar, como ha dicho Álvaro, desde Spotify, desde YouTube, desde iVoox, desde Apple Podcast, Pocket Cast, Google Podcast y Amazon Music, si recuerdo bien. También nos podéis seguir en Instagram y en Facebook, donde podéis descargar directamente documentación sobre cada episodio que vayamos haciendo. Estamos creando una lista de difusión también, si os queréis inscribir para recibir nuestras noticias por email. Si os ha gustado, nos podéis dejar una valoración en varias de las plataformas. Y bueno, esto nos ayuda mucho a saber qué es lo que os gusta más y menos y continuar esta experiencia. Bueno, y dicho todo esto, pues vamos a introducir a la especie vegetal que nos va a acompañar hoy. Ya hemos colgado alguna pista en redes, no sé si alguno ha estado al tanto de los pequeños detalles de las fotos y demás, pero la especie que nos ocupa en este episodio es la hiedra. La hiedra, Hedera helix, que es una especie botánica originaria de los bosques húmedos del oeste, el centro y el sur de Europa, también del norte de África y Asia, y va desde la India hasta Japón. Como veis, una especie muy difundida. Crece en zonas húmedas de bosques, barrancos y desfiladeros, y también en rocas, troncos de árboles, muros, paredes o incluso en el suelo. Puede aparecer desde el nivel del mar hasta los 1400 metros de altitud, y a veces el tallo puede llegar a superar los 50 metros de longitud. También son muy longevas, la media es en torno a los 100 años, pero hemos leído en algún caso que pueden alcanzar los 500, incluso los 1000 años, dependiendo de si aguanta el soporte donde están asentadas. Se trata de una superviviente de la flora laurisilva de la era terciaria en Europa, hace más de 20 millones de años, para que os hagáis a la idea, y se cree que su fácil dispersión por las aves la ayudó a colonizar de nuevo pues, las amplias zonas donde había desaparecido durante las glaciaciones, y por eso permanece también entre nosotros tan difundida. En cuanto a lo que es la planta en sí, podemos encontrar en ella que tiene dos tipos de hojas. Unas son lobuladas y se encuentran en aquellas ramas que no dan flor. Otras, sin embargo, no tienen estos lóbulos y aparecen en las ramas floríferas que producen flor. Esta flor aparece de septiembre a noviembre y son hermafroditas. Se reúnen en unas inflorescencias que son de tipo umbela. No sé si os hacéis a la idea de la palabra umbrella en inglés, pero es bastante significativo, es como esta forma de paraguas, entre comillas. Y bueno, dan lugar a un fruto que es una baya negra del tamaño de un guisante aproximadamente, que suele tener de 2 a 5 semillas y que es venenoso. La ingestión de 2 o 3 frutos puede producir síntomas de intoxicación en niños, y de 5 a 12 frutos pueden causar un problema serio a un adulto, por ejemplo muerte por colapso respiratorio en el peor de los casos.
Es por ello que se incluye en la orden SCO 190-2004, por la que se establece una lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por razón de su toxicidad. A pesar de lo que ordinariamente se cree, no son plantas parásitas en sí. Sin embargo, cuando cubren los troncos de los árboles, pueden resultar dañinas por inhibir la fotosíntesis, privando al árbol o a la planta de la luz. Como todas las especies vegetales, tienen multitud de nombres en función del sitio donde se la nombre. Su nombre botánico es Hedera helix, como ya he mencionado. En castellano la conocemos como hiedra, pero dentro de la península, pues, por ejemplo, en Cataluña la llaman eura, en euskera unts o shira, en portugués edera, en asturiano hiedra también edra y edra, con o sin h, al igual que en gallego. En inglés se la conoce como ivy, en francés lierre grimpant. Y bueno, etimológicamente proviene del latín edera, que esta palabra parece estar vinculada a un verbo arcaico, endere, que vendría a significar coger, agarrar, aferrar, y este verbo se relaciona a su vez con prehendere, del que se derivan preso, prisión, sorpresa, emprender. Es curioso porque en griego la llamaban kisos, que a diferencia del latín se trata de una palabra masculina. Esto se debe a que en el imaginario colectivo griego la hiedra es masculina por su capacidad de penetración cuando invade otras plantas y por ello también se asocia al vivo deseo. Por la tenacidad con que la hiedra se aferra, se relaciona metafóricamente con la fidelidad y la constancia. Bueno, y a nivel de otras asociaciones simbólicas y de la presencia de la hiedra en mitología y leyendas, en Egipto antiguo, por ejemplo, se llamaba la hiedra el árbol de Osiris. Osiris era el dios de los inframundos, pero también de la fecundidad, y más tarde veremos que estas son dos de las asociaciones más frecuentes de la planta, probablemente por la forma que tiene y lo longeva que es. En Roma antigua, la hiedra estaba consagrada al dios Mercurio, y el 15 de mayo de cada año se la quemaba como incienso y también se salpicaba por las casas, se salpicaba agua de hiedra por las casas y también se rociaba a la gente con ella para pedir las bendiciones del dios. He intentado encontrar una relación entre la hiedra y el dios Mercurio romano, porque aquí no es el mismo dios Hermes griego. Yo creo que puesto que era venerado como el dios del comercio y de los viajes, aquí la asociación con la planta vendría de su forma, por el hecho de que con el hecho de que tenga miles de ramificaciones puede hacer pensar en la reproducción de manera general de los bienes, o por ejemplo en un árbol genealógico, en la sucesión, y por ello está asociado como a la fertilidad de manera general. En Grecia la hiedra estaba consagrada al dios Dionisio, y a él se le representaba muchas veces vestido con coronas de hiedra, aparte de las viñas, por supuesto. También los participantes de las bacanales, de las fiestas dedicadas al dios, llevaban esas coronas, y según Fraser, que es un antropólogo del siglo XIX, parece ser que durante estas fiestas se ingería la hiedra para llegar a estados de trance. De hecho, la hiedra está mencionada en bastantes recetas supuestamente psicoactivas o sedantes de farmacopea de la Edad Media occidental, pero en las descripciones de la antigüedad y de la Edad Media sobre la hiedra, por ejemplo, la de Plinio el Viejo, la hiedra que se menciona no parece ser la misma especie que la que nos rodea en la actualidad, porque describe sus frutos con color azafrán. Esto, según Christian Ratz, que es un gran etnobotanista y autor de la enciclopedia de las plantas psicoactivas, que es la Biblia, básicamente, que en paz descanse, que murió hace poco, sí. En la actualidad, en realidad, se piensa, gracias a él, que la hiedra psicoactiva de las celebraciones de las bacanales de la antigüedad era en realidad una especie oriental que se llamaba Hedera nepalensis, que viene pues del norte de la India. Por otra parte, otra teoría sobre la razón por la que la hiedra ornaba las coronas de Dionisos es que la hiedra que crece sobre la viña la mata. Y en muchas referencias del folclore, de hecho, se dice que la hiedra previene la ebriedad,
Esto también puede ser la razón por la que se haya utilizado como símbolo de protección contra los peligros del abuso del alcohol de manera general, y esto también explicaría su presencia representada en las entradas de muchas tabernas desde la antigüedad hasta nuestros días. Ujú. Y finalmente, de manera general, la hiedra se asociaba en toda Europa al ciclo eterno de la vida y de la muerte, probablemente por la longevidad de la planta, y en muchos casos se la considera como funeraria, porque está presente en los cementerios por ello. Puede ser en coronas para regalar a los difuntos, o también se la plantaba adrede, viéndose como vehículo de mensajes entre los vivos y los muertos, como una especie de vehículo de pasaje liminar. En este aspecto, a mí también me parece que tiene sentido su asociación con Dioniso, porque contrariamente a la creencia popular, no era solamente el dios de la embriaguez y del exceso, sino el dios de las trances sagradas, de los pasajes estáticos entre los diferentes planos de existencia, también poseedor de la sabiduría y de los misterios de las transformaciones que se operan en este tipo de ritos de comunicación con el otro mundo. Bueno, voy a comentaros ahora los usos medicinales que se le aplican a esta planta. Tradicionalmente ha venido utilizándose para multitud de dolencias, para mucho tipo de problemas. Se han descrito propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas, antirreumáticas, astringentes, diaforéticas, esto es que favorecen la sudoración, eméticas para conseguir vomitar, emenagogas para favorecer la menstruación, vasoconstrictoras, vasodilatadoras, broncodilatadoras, en fin, como veis, una variedad enorme de propiedades. Y bueno, a nivel popular destaca sobre todo por su uso en aplicación tópica, digamos, para dolencias de la piel. De manera general, en Europa la hiedra se utilizaba contra las aflicciones de la piel, como pueden ser eczemas, quemaduras, estrías, celulitis, incluso verrugas, pústulas. Los modos de administración son muy diversos. Se puede aplicar directamente sobre la piel la hoja pelada o no pelada. Se pueden realizar lavados, baños o compresas empapadas con el cocimiento de las hojas. También con el agua de macerar ramas y hojas. Y también se ha usado como cataplasmas o emplastos de las hojas machacadas, incluso fritas en aceite, para que veáis. Es posible también elaborar ungüentos y pomadas, generalmente a base de aceite de oliva, cera virgen y en combinación con otras plantas. Hemos encontrado también una mención en el Dioscórides renovado, que es un libro que imagino que conocéis, si no, pues ahí tenéis la recomendación, en el que se dice que para combatir los callos se echa una hoja de hiedra en un vaso con vinagre, del más fuerte que se encuentre, en el cual se deja la hoja todo un día. Una vez se ha hecho esto, se corta un pedacito de la misma, de la hoja, suficientemente grande, que bien empapado en vinagre se aplica sobre el callo en concreto. Después ha de vendarse con una gasa o un pedacito de tela y se mantiene sobre el callo otro día entero, otras 24 horas. Y en principio, una vez se ha realizado este procedimiento, se retira la hoja y hasta con la propia uña se puede hacer saltar fácilmente el callo. Es algo que es curioso porque también hemos encontrado referido por un pastor de la Sierra de Baza, Manuel Moya. Lo hemos encontrado en el Inventario Español de los Conocimientos Tradicionales relativos a la biodiversidad. Y este pastor cuenta exactamente lo mismo, que para eliminar callos y durezas se colocan hojas en vinagre durante una noche, al día siguiente se venda y una vez pasadas 24 horas se puede retirar incluso con la uña. En España, en el Pirineo aragonés en concreto, se ha utilizado para curar las grietas en los pechos de las mujeres que estaban amamantando. Se colocaba la hoja directamente sobre la grieta, la hoja fresca pero sin la epidermis, habiéndola pelado. También para curar granos, forúnculos y abscesos se suele aplicar la hoja fresca o macerada en vinagre directamente sobre la zona. En Huesca, por ejemplo, se preparaba una pomada para curar granos infectados y acné y se realizaba friendo hojas de hiedra fresca picadas en sebo de culebra o de oveja, que nos pareció muy curioso, y un poco de aceite. También hemos encontrado citados el empleo de preparados con hiedra para psoriasis, ojos de gallo, la celulitis, como hemos mencionado, que de hecho hay muchos productos en la actualidad que tienen hiedra, cremas para la celulitis. Tratar uñas encarnadas y sabañones. A nivel del uso tradicional también se ha utilizado la hiedra para las afecciones respiratorias. Se han descrito, como hemos dicho, propiedades expectorantes y antitusígenas, es decir, que favorecen que salga el moco y en el caso de tos excesiva impiden que haya esta tos excesiva, digamos. Y se ha empleado en muchas zonas para tratar catarros, resfriados, por ejemplo en Coruña, en Picos de Europa, en Navarra, en Huesca, Cataluña, en Castellón, Jaén.
Generalmente se tomaba la tisana de las hojas, a veces en combinación con otras plantas, aunque en algunas zonas utilizaban también el fruto o la raíz. En Huesca recomiendan tomar la infusión en ayunas durante una novena para tratar afecciones respiratorias en general. Una novena significa tomarlo una vez durante 9 días, que es un aspecto que comentaremos en un futuro, pero es algo bastante común. Número 9. Todos estos remedios nos servían también en el caso de dolores de garganta, amigdalitis, dolores de pecho, bronquitis, asma. Y fuera de España hemos encontrado que en Irlanda se reducía a polvo la hoja seca y se daba a esnifar, y esto ayudaba para las afecciones de los pulmones. Cuando hemos estado investigando estos usos en afecciones respiratorias, hemos visto que un médico francés, François Leroux, que observando a los paisanos franceses utilizar copas talladas en madera de hiedra para hacer macerar vinos, se dio cuenta que su uso estaba destinado a los enfermos de la tosferina en el siglo XIX. Este médico tuvo la idea de confeccionar una tintura madre de extracto de hiedra en combinación con alcohol contra la tos. Más tarde, esta tintura fue comercializada por laboratorios farmacéuticos. Y este tipo de anécdotas nos parecen significativas porque muchos de los descubrimientos de la medicina occidental alopática vienen de la observación de los usos rurales de plantas medicinales. La gente supuestamente usaba las plantas sin el conocimiento ni la credibilidad científica que hoy nos parece imprescindible, pero en muchos casos estaban en lo cierto sin necesidad de que un estudio científico lo avalase. A nivel tradicional también hemos encontrado que tiene uso como analgésico. Por ejemplo, en la península ibérica se utilizaba contra el dolor de dientes. Para el dolor de muelas se preparaba una infusión, un cocimiento de las hojas, y se aplicaba generalmente en forma de colutorio, como un enjuague. Tanto en Lugo, Cantabria, Cataluña, Albacete, en Jaén, hay referencias de este uso. En algunos casos también se mezclaba con otras plantas, como la malva o el nogal, el protagonista de nuestro primer episodio. Y en Navarra directamente mascaban los peciolos, los rabitos de las hojas, para calmar este dolor de muelas. Hemos encontrado también referencias de la comarca aragonesa para el dolor de cabeza, utilizando el cocimiento de las hojas. También para el dolor de juanetes, en el Montseny, en Cataluña, se preparaba una pomada a base de hojas de hiedra con aceite y cera. Y por último, otros usos tradicionales que nos han parecido curiosos. Tanto en Palencia como en el País Vasco se menciona que la infusión de hiedra, a veces mezclada con perejil, resulta abortiva. Y en Huesca se tomaban las semillas maceradas en vino para calmar los nervios, lo que nos remite al uso sedante que mencionaba antes Carlota. Quizás se trata de una referencia antigua. Bueno, y dentro de la medicina popular también se encuentran usos animistas de las plantas para sanar. Es decir, que antes se consideraba que el poder de acción medicinal de las plantas no venía solamente del hecho de ingerirlas o de aplicarlas sobre el cuerpo y la piel para que absorbieran sus propiedades fitoquímicas, sino que también simplemente estar cerca de ellas podía ayudarnos a sanar y a curarnos. Entonces, por ejemplo, respecto a la hiedra, Hildegarde de Bingen, que era una médica y una monja muy interesante, sí, alemana, de la que hablaremos quizás otro día. Famosa, sí. Ella, por ejemplo, la recomendaba contra la ictericia simplemente poniendo las hojas frescas en la parte de la piel afectada. Esto se llama magia de traspaso, es decir, se piensa que el árbol o la planta o el objeto va a absorber el mal espíritu, el mal humor de la enfermedad. Exactamente. Entonces, en Francia también, por ejemplo, has hablado de los usos contra el dolor de dientes. Se les hacía llevar a los niños un collar con un número impar de las raíces de la hiedra para protegerlos durante el momento que les crecían los dientes y para ayudarles en ese sentido como una especie de amuleto, ¿no? Y también se encuentra la creencia en muchos países de Europa, y de esto se ha hablado antes en la sección de la mitología, que llevarla como corona impide directamente los dolores de cabeza causados por la resaca, pero solamente si se recoge el día de San Juan. Ah, vaya. Ya pensaba que lo podía usar este fin de. Una vez hemos comentado todos los usos tradicionales que tiene la planta, nos gustaría hacer también mención a los usos fitoterapéuticos, que vendría a ser qué nos dice la ciencia en torno a esta planta. Este ejercicio lo hacemos intentando poder relacionar estos usos tradicionales con los usos que hoy en día se están demostrados y tienen una aplicación terapéutica a nivel al menos farmacológico y aceptado, digamos, por la comunidad científica. En el caso de la hiedra, la droga vegetal, que si recordáis en el episodio del Negal se trata de la parte de la planta que se utiliza, sería la hoja desecada, entera o cortada, de Hedera helix, y ha de recolectarse en primavera o en verano.
En esta planta encontramos un componente, su nombre es ederacósido y bueno, es una saponina. Esto de la saponina lo desarrollaremos en un post. Nos parece también curioso mencionarlo porque es un compuesto procedente de las plantas que el ser humano lo viene utilizando para un montón de usos, por ejemplo, para hacer jabones o ya lo comentaremos. Y esta saponina, precisamente por sus cualidades químicas, es capaz de actuar como un tensioactivo en los mocos, digamos, disminuyendo la viscosidad de las secreciones de los pulmones. Esto hace que sea expectorante, que consigamos sacar el moco con más facilidad. También hay un componente en la hiedra que sería la ederina, que tiene un efecto broncodilatador. Esto está evidenciado en distintos estudios científicos y sugiere que esta ederina podría tener una actividad a nivel de los pulmones, dando lugar a un incremento de las secreciones y también a que se dilaten los pulmones, favoreciendo así la respiración. Según la SCOP, que es la Cooperativa Científica Europea sobre Fitoterapia, los extractos de hoja de hiedra administrados por vía oral o rectal están indicados en el tratamiento de diferentes tipos de tos, particularmente cuando está asociada a que hay mucho moco. También pueden utilizarse como coadyuvantes para complementar el tratamiento de afecciones bronquiales. Y luego la Agencia Europea del Medicamento acepta el uso bien establecido de la hiedra como expectorante en caso de tos productiva. Nos parece curioso que hay varios estudios que comparan y asemejan su eficacia a la de productos que se vienen utilizando mucho a nivel hospitalario, por ejemplo el ambroxol o la acetilcisteína, que favorecen mucolíticos, favorecen que se fluidifiquen las secreciones y que consigan echarse. En el caso de la acetilcisteína en concreto, el extracto de hiedra puede ser terapéuticamente equivalente o incluso superior, como mucolítico, y mejora la evolución de la tos en pacientes con bronquitis aguda. A nivel fitoterapéutico, el extracto más utilizado, que es objeto de la mayoría de los estudios, es un extracto a base de etanol al 30%, y ha demostrado eficacia en el tratamiento de las infecciones agudas de las vías respiratorias, acompañadas de tos, y también en enfermedades bronquiales inflamatorias crónicas, con una excelente tolerabilidad en niños y adultos. Como vemos, en este caso, el uso tradicional a nivel respiratorio de la hiedra ha sido corroborado por la ciencia y pensamos que bueno, es una planta que en este sentido tiene mucho potencial. Y ahora os queremos hablar de los usos recolectados por los estudios etnobotánicos sobre la hiedra. Nos parece importante precisar qué es la etnobotánica, por si no comprendéis muy bien el campo de estudios que lo rodea. Hay que saber que la etnobotánica es una de las especialidades de la antropología. Y la antropología es la ciencia que estudia la cultura del hombre en respecto a su territorio. Lo que hace la etnobotánica es estudiar concretamente y específicamente la relación entre los humanos y su entorno vegetal, es decir, cómo los humanos utilizan las plantas. Ya os hemos hablado mucho de cómo las utilizábamos en el pasado y en el presente para curarnos, y ahora os vamos a hablar de cómo se utiliza y se utilizaba la hiedra como herramienta de todos los días, del día a día. Sí, por ejemplo, son muy valoradas para la cobertura de muros, paredes de casas, de balcones. Y bueno, esto hay que tener en cuenta que puede causar daños en función de los materiales utilizados para la construcción, y hay que tener también especial cuidado de que no alcance los tejados, ya que pueden levantar las tejas. En Lérida nos hemos enterado que confeccionaban con la parte aérea tierna, es decir, los tallos tiernos, escobas para barrer los hornos de pan. En Segovia, por ejemplo, hacían con esta planta arcos muy buenos y renombrados. En Barcelona se menciona el uso de las hojas como marcapáginas para libros, y en la montaña palentina usaban el tallo hueco como boquilla en la elaboración de cigarros. También en la montaña palentina se ha utilizado la madera para decorar, aprovechando sus formas caprichosas e intrincadas. Antiguamente se usaba el cocimiento de las hojas y en menor medida también de los frutos, a veces añadiendo sosa para lavar la ropa negra, también para teñirla de negro, puesto que quedaba muy brillante y conservaba el color. Por ejemplo, se usaba en la ropa de luto e incluso para teñir el bigote. A este respecto nos gustaría añadir, que se nos pasó completamente en el anterior episodio, la nogalina, este componente que se extrae también de la corteza de la nuez, sirve también para teñir, que nos lo comentó Pachi de Madrid. Los niños utilizaban las ramas en forma de Y para fabricar tirachinas, por ejemplo en Salamanca. Y también se utilizaban sus frutos como proyectiles para lanzarlos con un tubo de caña. También ha tenido uso a nivel veterinario y el hombre lo ha utilizado para alimentar el ganado, sobre todo en invierno cuando hay escasez de forraje verde. En Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón, se les daba principalmente a las cabras.
Y hemos encontrado que nos parece muy curioso que en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla y Segura, también en el Parque Nacional de Picos de Europa, aseguran que las cabras por sus hojas se cuelgan. La encuentran, deben parecerles rica. También se ha usado medicinalmente para el ganado, por ejemplo en Lérida y Mallorca, para la cura de heridas. Y bueno, en Salamanca, por ejemplo, cuando a una cabra le sentaba mal algo que había comido, se ponía hiedra hervida en la cuadra para que respirara los vaos. En Lérida se daba a comer a las cabras hojas de hiedra para evitar alteraciones biliares. También se ha utilizado para favorecer la expulsión de la placenta en varias zonas del norte peninsular. Principalmente se le daba a las vacas, ovejas y cabras la planta fresca. Esto nos relaciona con el uso tradicional como emenagogo y también como abortivo. Nos ha parecido curioso que en Lérida consideran que la hiedra tiene un efecto anafrodisíaco en los conejos, es decir, que reduce su apetito sexual. Suerte con un conejo. También se ha utilizado en usos tradicionales para mejorar el suelo, porque por la forma en la que crece y se enraiza, se considera que protege este suelo de la erosión. Por ejemplo, se ha utilizado en Jaén, sobre todo en barrancos. Y bueno, en este sentido también es común encontrarla en las lindes de huertas, entre otros lugares. Por último, hemos encontrado otros usos etnobotánicos curiosos. Teofrasto consideraba que su madera era la mejor para hacer el fuego. Los palillos de hacer el fuego pues ardía rápidamente y desprende una llama muy viva. En Navarra se han usado las hojas para limpiar la plata y en Cataluña se usaba el cocimiento de las hojas para limpiar la bota de vino. También se ha usado como crema depilatoria ancestral en Lérida. Se preparaba una pasta hirviendo de los frutos que al colocarse sobre la piel eliminaba el vello. Y por último se ha utilizado, por ejemplo, en la Sierra Norte de Madrid para tapar otras plantas y así protegerlas de las heladas en septiembre. Bueno, y aparte de todos estos usos como herramienta del día a día, la hiedra también se ha utilizado, como todas las plantas, como todas las demás plantas de las que os vamos a hablar, como una herramienta mágica o como una herramienta religiosa de devoción. Hay varios ritos mencionados en toda Europa con la hiedra. Me parece muy interesante primero hablar de los ritos de veneración de los ancestros porque corroboran todo lo que os he dicho sobre la asociación de la hiedra al otro mundo, a los difuntos o a los cementerios. Y por ejemplo en Cantabria se hacían coronas de hiedra para la festividad de Todos los Santos. En los picos de Europa se confeccionaban ramos con tejo, que esto también es muy interesante por la asociación del tejo con la muerte, para la fiesta de San Pedro, que es quien, como sabéis, quien guarda las puertas del cielo. Entonces esto también a mí me lleva a pensar a lo que os decía sobre Dioniso como guardián de los secretos de los otros mundos, o de Osiris, también guardián del inframundo. Y de hecho en Cantabria y en Asturias se hacían ramos y coronas para los difuntos durante los entierros. A nivel de rituales de protección, en Francia y en Inglaterra se plantaban en las casas específicamente para proteger a los habitantes de los malos espíritus y también al ganado, y particularmente a la leche del ganado en Escocia. En los Balcanes se utilizaba para proteger a los niños contra los demonios locales, y también hay asociaciones con ritos de amor, que como os he dicho antes también se lo asociaba a la fertilidad, a la hiedra. Entonces, por ejemplo, en Valencia se ha utilizado para adornar las iglesias durante las bodas, y en Inglaterra se utilizaban las bayas negras para confeccionar talismanes o fetiches de fidelidad y de amor en hechizos como de amarre, ¿no? Amarre amoroso. Luego hay bastantes tradiciones de adivinación con la hiedra. Por ejemplo, en Girona se ha usado para conocer el estado de salud de las personas. Este ritual había que hacerlo en la Noche de Reyes, y de esto os voy a hablar después también. La hiedra es una planta que se utilizaba mucho en rituales mágicos a partir del solsticio hasta los 12 primeros días del año, porque es un momento que se cree muy propicio para los augurios y para la adivinación en general. Entonces el rito consistía en colocar en el agua 4 hojas de hiedra, una representando el corazón, la otra el bazo, la otra los pulmones y la otra el hígado, en el mismo plato donde había cenado la persona sin lavarlo. Si por la mañana siguiente alguna hoja estaba manchada, indicaba la parte del cuerpo que tenía enfermedad, y para sanar había que beberse el agua donde había mojado la hiedra. Esta tradición también se encuentra en Francia y en Inglaterra, de hecho.
En Francia, también para soñar con el futuro, el día de Todos los Santos se recogían 10 hojas de hiedra y había que dejar una detrás suyo en el camino como ofrenda a los espíritus, y con las otras 9 había que ponerlas bajo la almohada para tener sueños proféticos. En Francia también, si se quería conocer la evolución de algún proyecto, había que dejar mojar durante 9 días hojas de hiedra en agua. Otra vez el 9. Uh-huh. Si se hundían, era considerado como de mal augurio, pero si flotaban era de buen presagio. En Cornualles, que es una provincia del sur de Inglaterra, alrededor del solsticio de invierno o en la noche de Nochebuena, si se quería conocer el destino de diferentes personas, se escogían hojas de hiedra y cada una tenía que representar una persona diferente de la casa. Se ponían en agua de manantial y al día siguiente las que habían ennegrecido podían anunciar la muerte de la persona, según el libro donde lo he encontrado, antes de la 12ª noche, como muy tarde, y si habían enrojecido, anunciaban una muerte violenta. En esta provincia también se decía que si se quería soñar con el diablo, había que clavar con imperdibles o con agujas 4 hojas de hiedra en las 4 esquinas de la almohada para tener sueños con el demonio. En Irlanda, para soñar con su futuro esposo o esposa, se ponían bajo la almohada en Nochevieja también hojas de hiedra y de acebor, y había que recitar una fórmula que decía "Oh, ivy green and holy red, tell me whom I shall wed", que significa "Oh, hiedra verde y acebor rojo, dime con quién me tengo que casar". Hay una tradición que me gusta mucho del norte de Francia, de la provincia de Normandía, para saber a qué santo pedirle favores, que consistía en escribir los nombres de los santos entre los que se dudaba en hojas de hiedra, tirarlas a una fuente y sacarlas justo después. Las que se habían roto correspondían a los santos a los que se podía pedir favores o que veían con buen ojos al consultante, ¿no? Gracias a todas estas tradiciones, que algunas ya no se realizan y otras sí, podemos ver que las asociaciones mitológicas y simbólicas de la antigüedad han persistido en los ritos populares del día a día. Entonces esto, por ejemplo, lo vemos en su asociación con el otro mundo, con sus usos funerarios y del Día de Todos los Santos, así como su dedicación a San Pedro en los picos de Europa, su relación con la fertilidad y el amor en los hechizos de amarre, y sus usos para la adivinación nos demuestran que se la consideraba como una gran aliada para atravesar los diferentes planos de existencia, entre comillas, y para poder echar una ojeada en el futuro. Se arrastra sigilosa donde la muerte es triste. Es una rara planta la verde hiedra antigua. Edades han huido y sus obras decaen, y naciones enteras, dispersadas, se alejan. Sin embargo, la hiedra no se marchita, es fuerte. Su salud es robusta y su verde abundante. Vieja y valiente planta, en tus días solitarios te alimenta el pasado y a la memoria nutres. Por más alto e imponente un edificio se alce, aunque sea el alimento de la hiedra voraz. Charles Dickens. Bueno, pues hasta aquí este episodio de Fitonáutica, el segundo episodio dedicado a la hiedra. Os agradecemos a aquellos que habéis aguantado hasta el final por la chapa recibida, aunque también esperamos que os haya nutrido de alguna forma. Y bueno, como hemos dicho antes, toda la difusión y todo el apoyo que podamos recibir pues nos ayuda a seguir creciendo y nos ayuda a continuar con este proyecto que nos está apasionando. Y bueno, hasta el siguiente episodio.